los que anuncian las buenas nuevas. Y estos textos nos dan duro a nosotros, ¿ok? Y en esta mañana vamos a estar aprendiendo cómo es que usted y yo podemos ser instrumentos de salvación en las manos de nuestro Dios. Vamos a empezar con palabras de oración. Por favor, les pido inclinar sus rostros para dirigirnos a Dios en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque en esta mañana tú nos permites poder estar aquí en tu casa un día más. Gracias, Señor, porque sabemos que no solo aquí en este distrito, en nuestro país, tu nombre está siendo predicado, tu palabra está siendo predicada, sino en muchas partes del mundo también. Y suplicamos que tú seas glorificado con cada decisión de salvación y también con cada decisión de edificación en la vida espiritual de nuestros hermanos en Cristo. Suplicamos, Señor, que tú ahora abras nuestras mentes y corazones para poder meditar y estudiar en tu palabra, suplicándote de todo corazón que no solamente permitas que la guardemos, sino también que la pongamos por obra, que la ejecutemos, que la realicemos, y mucho más de este tema que vamos a aprender el día de hoy. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un himno en el himnario majestuoso, que es el himno número 546, que lleva por título Instrumentos solamente. Y voy a leer la segunda y tercera estrofa de este himno. La segunda estrofa dice: instrumentos por llevarles a las almas sin la luz las noticias de la gracia que mostraste en la cruz. Instrumentos en tus manos, sin poder cualquiera en sí, enseñados en tus sendas con valor y fe en ti. Instrumentos solamente, pero con tu gran poder. Tú nos usas libremente, nos podrás llevar doquier. Y yo recuerdo que el día jueves, al día viernes, al iniciar las conferencias misioneras, justo el pastor Abraham, a modo de introducción, hablaba que estas conferencias nos sirvan para que nosotros nos convirtamos en instrumentos en las manos de Dios, para poder llevar las noticias de la gracia a aquellas personas que aún no conocen a Cristo como su Salvador personal. Y en esta mañana, como repito, vamos a aprender cómo es que nosotros podemos ser esos instrumentos en las manos de nuestro Dios. Por favor, vamos a ir al libro de Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, y ahí va a estar nuestro texto base para toda la enseñanza en esta mañana. Marcos capítulo 2. Y vamos a dar lectura todos juntos desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Marcos capítulo 2, el verso 1 hasta el verso 12. ¿Lo tienen? Leemos. 2, 3. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Empezamos con el versículo 1 y encontramos en el contexto de este versículo 1 al Señor Jesús entrando a Capernaum nuevamente, después de haber estado obrando en diferentes formas, diferentes milagros, diferentes señales. Por ejemplo, él venía de curar a un leproso
Él venía de curar a la suegra de Pedro. Él venía de estar predicando en Galilea. Él venía de pasar la tentación, lo que vemos en el capítulo 1, versículos del 9 adelante. Él venía ya haciendo muchas cosas, y después de todo ese trabajo, de todo su ministerio, de todos los milagros, señales, predicaciones que estaba haciendo, retorna nuevamente a Capernaum, que era su centro de operaciones, por decirlo así, del Señor Jesús. Y dice el versículo 1 que cuando entró Jesús a Capernaum, después de algunos días, se oyó que estaba en casa. La gente ya conocía de aquel Jesús. La gente ya había escuchado de aquel Jesús. La gente ya estaba interesada, curiosa de quién era Jesús, de qué estaba haciendo Jesús. Y cuando Jesús entró a Capernaum, dice que ya esto se había oído por toda la ciudad de Capernaum, por todas las casas de Capernaum. El Señor Jesús está acá. El Señor Jesús ya vino. El Señor Jesús ha vuelto. Vengan, hay que ver, vamos al Señor Jesús. Y dice el versículo 2, que inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Se reunieron muchos, de tal manera que ya no cabían en la puerta. ¿Y qué hacía Jesús? Les predicaba la palabra. Les predicaba la palabra, el mensaje del reino, el mensaje de la salvación. Yo me imagino a Jesús llegando a Capernaum, entrando a Capernaum, llegando a su casa, de su centro de operaciones, y la gente se pasaba la voz, escucharon que Jesús estaba ahí y fueron a ver al Señor Jesús. El Señor Jesús decía, en vez de decir, no, más tarde voy a predicar, ahorita no, por favor, déjenme descansar, mira todo lo que vengo haciendo, por favor, necesito un poco de descanso. No dijo eso. Entrando en su casa, la multitud llegó hasta su casa en Capernaum, y dice que la multitud era tanta que no cabían ni aún en la puerta. Yo me imagino a toda la gente ahí, la puerta aquí, todos empujándose para tratar de ver o escuchar al Señor Jesús, ver la predicación o escuchar la predicación de salvación de parte del Señor Jesús, amontonados. Acá todavía sobre espacios, ¿no es cierto? Pero ya, porque obviamente no soy el Señor Jesús, ¿no? Pero mi predicación no es como la de Él, ¿ok? Pero cómo la gente anhelaba escuchar de Jesús, cómo la gente anhelaba ver a Jesús, cómo la gente anhelaba estar con el Señor Jesús también. Y eso era lo que Él estaba haciendo, predicando la palabra de Dios, predicando el mensaje del reino, el mensaje de la salvación. Y vamos a aprender aquí, por medio de estos versículos, hasta el versículo 12, cómo es que usted primeramente puede ser un instrumento de salvación. ¿Cómo es que usted también puede ser un instrumento de salvación? Fíjese lo que dice el versículo 3. Entonces, vinieron a Él, ¿a quién Él? Al Señor Jesús, ¿no es cierto? Unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, ¿ok? Yo me imagino ahí al Señor Jesús con toda la multitud en Capernaum, en la casa, la gente amontonada ahí en esta ciudad, y un paralítico postrado fuera, obviamente no adentro de la casa porque dice que lo trajeron, ¿ok? Postrado, vamos a suponer una cuadra y media, 2 cuadras de la casa donde estaba el Señor Jesús, y 4 personas cargaron al paralítico y lo trajeron hasta Jesús, ¿ok? ¿Quiénes eran estas 4 personas? Amigos del paralítico. La Biblia no especifica detalladamente si eran sus familias, si eran sus hermanos, si eran sus amigos, si eran sus vecinos, no lo especifica. Pero lo que sí nos muestra que es lo que hicieron estas 4 personas, ¿de acuerdo? Y estas 4 personas cargaron al paralítico, cogieron al paralítico. Si hubiese sido su familia, quizás hubiesen podido hacer algo por él mucho antes que solo ahora, ¿de acuerdo? Pero quizás pudieran haber sido algunos amigos o algunas personas que simplemente pasaron a él, que conocían quién era Jesús, que conocían qué era lo que Jesús podía hacer en la vida de este paralítico, porque sabían que Él podía transformar no solamente la vida física, sino la vida espiritual de este paralítico. Y lo primero que hicieron, cogieron al paralítico y se lo llevaron al Señor Jesús.
se lo llevaron al Señor Jesús. Muchas veces nosotros tenemos que tener la misma actitud de estos 4 hombres aquí. Hay tanta gente afuera que no puede buscar o que no va a buscar al Señor Jesús por sí sola, o que no puede, o que aún no ha escuchado, o que aún no ha estado cerca de la persona del Señor Jesús. Pero nosotros tenemos que ser estas 4 personas, una de esas 4 personas, que miremos la necesidad espiritual. Y eso es lo que hicieron estos 4 hombres. No solamente vieron la necesidad física en la vida del paralítico, sino también vieron la necesidad espiritual y vieron al Señor Jesús como el único que podía transformar la vida de este paralítico. Hermanos, nosotros tenemos que actuar como ellos. Tenemos que estar viendo la necesidad espiritual en la vida de las personas. Tenemos que estar viendo la necesidad de un Salvador en la vida de estas personas. Tenemos que convertirnos en aquellos instrumentos que Dios necesita para poder alcanzar, para poder llegar a aquellas personas con el Evangelio también. Entonces recuerde esto: usted es un instrumento de salvación. ¿Usted está haciendo esto? ¿Usted está viendo la necesidad espiritual en la vida de su esposo, de su esposa, de su compañero de trabajo, de su amigo, de su vecino, de su familia, etcétera? Tenemos que ver la necesidad espiritual. Desde allí empieza el momento que yo me convierto en un instrumento en las manos del Señor, como un instrumento de la salvación de nuestro Dios. Y fíjense lo que dice el versículo 4. Y aquí quisiera animarles a que ustedes sean instrumentos del Señor, pero haciendo un esfuerzo más, ¿de acuerdo? No solamente se conformen y decir, bueno, sí, pero no quiere ir a la iglesia, no quiere escuchar. No, hagan un esfuerzo más cuando se trata de ser instrumentos en las manos del Señor. Fíjense lo que dice el versículo 4. Y como no podían acercarse a Él, ¿quiénes? Los 4 y el paralítico, ¿de acuerdo? Como no podían acercarse a Él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Entonces estos 4 hombres cargaron al paralítico, lo llevaron hasta la casa donde estaba Jesús. ¿Y cómo estaba la casa? Llena, ¿no es cierto? Llena, ya no cabía ni una persona más. Y obviamente estos 4 hombres, al ver la casa así repleta, no podían entrar, ¿ok? Y lo vieron imposible, difícil, que las personas les den permisos, y todas estaban ahí anhelando fervientemente escuchar a Jesús, estar con Jesús, etc. Entonces sabían que no iban a dar. Ahora, a partir de ahí, el versículo no nos da más detalles, simplemente dice, como no podían acercarse a Él a causa de la multitud, entonces descubrieron el techo donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Llegaron a la puerta y la escena nos muestra de que no pudieron entrar, y simplemente la escena aparece ahora que ya están en el techo, ¿de acuerdo? No nos explica, no nos da detalles qué más sucedió entre que se dieron cuenta que no iban a poder entrar a la casa y cómo es que llegaron al techo, ¿de acuerdo? No nos describe. Ahora nosotros vamos a imaginarnos qué tuvieron que hacer estos 4 hombres con el paralítico en su lecho para poder llegar hasta el techo. Obviamente que sí. Para empezar ahí, hicieron un esfuerzo más allá de lo que ellos tenían que hacer, ¿ok? Para empezar por ahí. ¿Qué más tuvieron que hacer para poder bajar al paralítico por el techo? Ya, muy bien, buscar primero algo, cómo poder subir al techo. Y estoy seguro que no había escaleras de caracol o escaleras de cemento ni nada de esas cosas, ¿no? Ahora, ¿habrán tenido que conseguir una escalera? Seguro que sí, ¿de acuerdo? Ahora, ¿quién les va a prestar una soga si toda la gente estaba amontonada en la casa? Si toda la multitud estaba en la casa. Entonces, lo primero que ellos han tenido que hacer es hacer un esfuerzo para convencer a alguien. Estamos imaginando, ¿de acuerdo? No lo describe esto el texto, estamos imaginando.
lo primero que ellos debieron hacer es convencer a una persona, hacer el esfuerzo de convencer a una persona que por favor les preste una escalera para poder subir, ¿de acuerdo? Ahora, no iban a poder subir al paralítico echado, tenían que subirlo vertical. ¿Ok? O esa es otra opción, ¿de acuerdo? Pero si no, tuvieron que amarrarlo, tuvieron que conseguir una soga o algo. Llegaron hasta el techo, y en el techo, ¿cómo lo iban a bajar? Tuvieron que hacer un forado, tuvieron que hacer un hueco en el techo. ¿Ok? ¿Cómo habrá sido el tamaño del hueco? Regularmente grande. ¿Ok? Antiguamente, los techos obviamente no son como ahora, ¿no? Cemento y todo, imagínense, nunca hubiesen podido bajar por ahí al paralítico. Pero normalmente los techos eran rústicos. Madera o caña brava, o lo que ahora conocemos como caña brava o carrizo, con barro, quincha, etcétera, ¿no es cierto? Y dice el versículo 4, que ellos tuvieron que hacer una abertura, tuvieron que hacer un hueco. ¿Con qué herramienta? Con la mano, ¿no? O con la mano, o tuvieron que hacer el esfuerzo de conseguir una herramienta o algún objeto o algo que les ayude a hacer un forado, ¿de acuerdo? Entonces el hueco no era pequeño, tenía que entrar el paralítico, pero tenía que entrar con todo y su lecho, porque lo descolgaron. Entonces el tamaño del orificio tuvo que ser regular, grande, si no fue horizontal para que lo bajen recto. ¿De acuerdo? Pero cuando hicieron todo eso, el paralítico llegó ¿hasta dónde? Hasta los mismos pies del Señor Jesucristo. Hasta los mismos pies del Señor Jesucristo. ¿Cuánto nosotros debemos estar haciendo lo mismo? Haciendo los esfuerzos necesarios para poder llevar a las personas a los pies del Señor Jesucristo. Debemos estar haciéndolo. Pero sin embargo, muchas veces cualquier prueba, cualquier respuesta, cualquier dificultad, ya nos queremos rendir, pero no lo haga. ¿Ok? Traiga a las personas a los pies de Cristo. ¿Cómo? Un ejemplo. Si usted invita a alguna persona a la iglesia y la persona le dice, mira, a mí me gustaría ir, pero ahorita estoy misio, ¿no? Aguja, como dice. No tengo plata, no tengo ni para mi pasaje. Y está bien, tú dile, no te preocupes, yo te pago tu pasaje, pero vamos a la iglesia. Si una persona te dice, mira, tú le invitas a la iglesia y la persona te dice, mira, a mí me gustaría ir, pero el culto termina tarde y ya no puedo regresarme solo a mi casa hasta esa hora, ¿no? Ok, entonces tú haces el esfuerzo de decirle, ya, mira, vamos, termina el culto y yo te acompaño a tu casa. Te dejo en tu casa y de ahí ya yo me voy a mi casa. Haz el esfuerzo. Si la persona, tú le invitas a la iglesia y la persona te dice, mira, a mí me gustaría ir, pero no conozco a nadie. Voy a estar solo ahí, arrinconadito en una esquinita, etcétera. Ok, entonces tú dile, mira, vamos a la iglesia y yo te prometo que yo me voy a sentar a tu lado todo el culto, todo el programa, todo el día. Porque lo que normalmente venimos, hacemos y nos sentamos al lado de la persona que más queremos, ¿no es cierto? O de mi amigo, de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, mi hermana, etcétera. Pero no, cuando una persona te responde así, tú hazle a sentirse que tú estás acompañándole también. O cuando se trata de ir y compartir el evangelio con alguien y la persona te dice, mira, ahorita no puedo, pero vente mañana a las 2 de la tarde. Y tú te quedas pensando, mañana, 2 de la tarde. Pero esa es la hora del almuerzo. No, mi almuerzo es sagrado, nadie me lo mueve. Haz un esfuerzo de más. Haz un sacrificio. ¿De acuerdo? Imagínate todo lo que hicieron estos 4 hombres para poner al paralítico bajo los pies del Señor Jesucristo. Y tú no puedes aguantar 1 hora, 2 horas, 3 horas de almuerzo. Tú no puedes dejar de almorzar un día si la persona te está diciendo, ven a esta hora para que me hables de Cristo. Tenemos que estar haciendo, ¿de acuerdo? Tenemos que esforzarnos, tenemos que sacrificarnos, tenemos que hacer lo que sea para poder guiar a las personas a los pies del Señor Jesucristo.
Entonces, cuando tú eres un instrumento de salvación en las manos de Dios, y cuando tú haces el esfuerzo posible para que guíes a aquellas personas a los pies del Señor Jesucristo, ten presente que Dios puede responder ante tu fe. ¿De acuerdo? Dios puede responder ante la fe que usted tiene. Y eso es lo que dice el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ¿quién? De ellos. ¿De quiénes ellos? Los 4. Dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Al ver Jesús la fe de ¿quién? De los 4. ¿Cómo es eso? ¿Dios vio la fe en los 4 hombres y salvó al paralítico? Sí, sabía. El paralítico también creería. Seguro. Ya, ok. Obviamente la fe tiene que depositarla a cada uno, ¿de acuerdo? Porque para poder ser salvo, arrepentimiento y fe. Pero Dios dice que por la fe de estos 4 hombres, el paralítico fue salvo. No es que la fe de ellos le salvó al paralítico, no, sino que la fe de ellos depositada en que Dios podía transformar la vida de este paralítico es lo que hizo que él sea salvo. ¿De acuerdo? Eso es lo que hizo que Dios sea salvo. Dios vio cuánto hicieron por salvar a este paralítico. Y esa es la forma como es que Dios vio la fe de estos hombres. Al ver todo lo que hicieron, no les importó que la casa esté llena, no les importó que nadie les haya dejado entrar, no les importó que ellos tuvieron que conseguir escalera, soga, subir al paralítico, hacer un hueco, bajarlo, no les importó. Dios vio todo ese esfuerzo que ellos hicieron y dijo: ustedes han tenido fe en mí, en que yo puedo salvar a este paralítico, en que yo puedo transformar la vida de este paralítico. Y así que por su fe en mí, yo voy a salvar a este paralítico. Y es ahí donde se dirige al paralítico y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Muchas veces nosotros nos resignamos cuando vemos a alguien y decimos: no, yo creo que ya no tiene cura ya, hay que echarle su cruz, ya no tiene solución su vida. A veces nos sucede que tenemos amigos que han caído en el alcohol, o que han caído en el vicio de las drogas, o que han caído en algún otro vicio, adicciones, etcétera, y están ahí, sumergidos. Y que cuando uno ve su vida, simplemente dice: no, ya va a morir en su ley. Así decimos, ¿no es cierto? Muchas veces pensamos así, decimos así. Sin embargo, Dios dice: si tú tienes fe que yo le puedo transformar, entonces yo puedo hacer eso. ¿Ok? Si nosotros tuviéramos fe que Él puede transformar la vida de las personas, Él lo hará. Y esto, cuando yo estudiaba este pasaje, a mí me dio un par de cachetadas, ¿no? Me dio duro. Porque muchas veces me puse a pensar, leyendo este versículo: ok, entonces es posible que si mi hermano, mi tío, mi primo no son creyentes aún, es por mi falta de fe, es por mi culpa, por decirlo así. Yo sé que ellos tienen su propio deber de depositar su fe en Cristo, pero leyendo este versículo, que Dios puede salvar a otro por la fe que yo tengo en Él, entonces eso me dio duro a mí. Y me puso a pensar y reflexionar: es posible que ellos no sean salvos porque yo no estoy confiando como debería confiar en Dios para la salvación de la vida de estas personas, de estos familiares. Y quizás a usted le puede estar pasando lo mismo. Quizás a usted le puede estar pasando lo mismo. ¿Tiene algún familiar, alguna amistad que está sumergido en algún pecado X? Y usted puede estar pensando igual: no, yo creo que ya así va a morir, en ese pecado, en esa falta, en ese error. No, hermanos, cambiemos eso y pongamos nuestra fe en Dios. Nuestra fe en Dios, que Él sí es todopoderoso para poder transformar la vida de cualquier persona, sea cual sea el pecado que tenga, sea cual sea el pecado en el que esté
sumergido, ¿de acuerdo? Pero nosotros hagamos nuestra parte de depositar nuestra confianza en la persona de nuestro Dios. Entonces usted es un instrumento de salvación en las manos de Dios, eso no lo olvide, ¿de acuerdo? Y usted tiene que hacer el esfuerzo, el mayor esfuerzo posible para que otras personas lleguen a los pies del Señor Jesucristo y que Dios, al ver su fe, Él pueda responder la fe de usted y pueda salvar la vida de las personas también. Pero no solo eso, sino que vamos a ver algo más a partir del versículo 6 en adelante. Dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban. ¿Qué significa cavilar? Dudar, están dudando, pensando. Ya, ok, cavilar tiene que ver con pensar, pero de una forma más profunda, ¿de acuerdo? Están ahí craneando, como diríamos ahora, ¿no? Están craneando, pensando, maquinando, buscando la manera de, etcétera, ¿ok? Eso significa cavilar, y eso es lo que estaban haciendo, ¿quiénes? Los escribas, ¿de acuerdo? Los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Obviamente los que estaban transcribiendo las escrituras. ¿Sí conocían las escrituras? Sí, ¿de acuerdo? Pero no conocían o no querían conocer a aquel Mesías que ya había venido. Entonces ellos estaban cerrados aún en sus pensamientos y estaban cavilando, dice el texto, en sus corazones. 7. ¿Qué cavilaban? ¿Por qué habla este así? ¿Por qué habla este así? Están haciendo referencia al Señor Jesús, ¿de acuerdo? ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Estos escribas creían que Jesús era Dios? No, obviamente que no, ¿de acuerdo? Porque habían escuchado al Señor Jesús decirle al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los escribas dicen, ¿quién se ha creído que puede perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Y este quién es? Entonces, para nada creían que este Jesús era Dios, que este Jesús era el Mesías prometido. Verso 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¡Plum! Los escribas se cayeron de espalda, ¿no? Porque ellos estaban cavilando en sus corazones. No lo cavilaban de una forma pública, ¿ok? Y solo Dios conoce nuestros corazones, aún las intenciones de nuestro corazón. Él lo escudriña, lo examina, prueba nuestros corazones. Y al escuchar los escribas lo que el Señor Jesús les decía de lo que ellos estaban haciendo, se cayeron de espaldas, así como Condorito se cae para atrás y dice ¡plop! Lo mismo sucedió con ellos. Dice okay. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho o anda? O sea, en otras palabras, estaba tratando de llamar la atención ahí en los escribas y le dice, ¿qué es más fácil para ustedes? ¿Que yo les diga, mira, tus pecados te son perdonados? ¿O que yo les diga, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es lo que te va a sorprender más a ti? Escriba, en otras palabras, ¿no? Porque si yo le digo, levántate, toma tu lecho y anda, él lo va a hacer. Y se va a hacer. Y eso te va a sorprender más de que yo tan solamente le diga, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Se entiende? ¿Ok? Entonces el Señor Jesús estaba sorprendiendo a los escribas, mostrando a los escribas que Él verdaderamente era Dios, que Él verdaderamente podía perdonar los pecados de este paralítico y que Él también podía hacer que el paralítico se levante. Entonces les dijo a los escribas en el versículo 10, miren escribas, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad, poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Amén, gloria a Dios. Y le dijo al paralítico, ¿ustedes no creen que yo soy Dios? Al escriba, ¿ustedes creen que yo no soy Dios? Ok, entonces, ¿qué es mejor? Hijo, tus pecados son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Ok, entonces
para que sepan que el Hijo de Dios puede perdonar pecados, te da 2 en 1 ahí, ¿no? Para que sepas que puede perdonar pecados, le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Al paralítico. Y dice el versículo 12, ¿qué hizo el paralítico? Entonces, él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y todos glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. El paralítico obedeció el mandato de Dios, tomó su lecho, se levantó y salió corriendo, dice el versículo 12. Y lo más interesante es que salió corriendo delante de todos, de manera que todos se asombraron. Yo me imagino al paralítico cogiendo su camilla, saliendo, corriendo en medio de todos los escribas que no creían que Jesús era Dios, que no creían que Jesús tenía poder de perdonar los pecados, que no creían que Jesús era capaz de levantar al paralítico, mirándolo. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Mirando al paralítico, transformado ahora no solo espiritualmente cuando Cristo le perdonó los pecados, sino también ahora transformado espiritualmente, físicamente, de su mal que él tenía, que era la parálisis. ¿Cuántos años viviendo como paralítico? Y solo Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, pudo transformar espiritualmente y físicamente la vida de este paralítico a tal punto de dejar con la boca abierta a todos esos escribas que no creían que él era Dios y que él tenía el poder de hacer estas cosas. Y no solo dejó así asombrados a todos estos hombres, sino que dice la parte final del versículo que todos glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Aún los escribas glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto esto. ¡Wow! Tú sí eres Dios. Tú sí tienes poder. Tú sí puedes transformar la vida de las personas. Y esta parte de esta porción de las Escrituras nos muestra que cuando cuando una persona es transformada, esto es motivo de dar gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ok? ¿Me permite una pregunta? Sí. Hace un momento usted dijo que debemos hacer siempre los mayores esfuerzos por traer a una persona. Yo le vengo predicando a mis hermanos 22 años. Cada día, en vez de ceder, su corazón es más duro. ¿Qué debo pensar? ¿Que están predestinados al fuego eterno? No necesariamente, porque Dios nos manda a compartir el Evangelio sin condiciones. ¿De acuerdo? O sea, lo primero que Dios nos dice, mira, ahí toda la criatura anunciate el Evangelio de día en día, la salvación, etcétera, pero no nos dice, mira, predica el Evangelio hasta que, vamos a decir, no prediques el Evangelio solamente hasta que ellos te digan, no quiero más que me escuches o que me prediques el Evangelio, o no prediques el Evangelio solamente 5 años, o 10 años, o 15 años, o 20 años, o no prediques el Evangelio solamente hasta que Él te rechace totalmente. No tenemos un evangelio condicional, ¿de acuerdo? Nuestro propósito debe ser anunciar día a día la salvación del Señor Jesucristo. Eso es nuestro deber, ¿ok? Tampoco nuestro propósito es ganarle, convencerle, hacerle que se arrepienta. Esta es obra del Espíritu Santo. Es Él quien convence al pecador de pecado, de justicia, de juicio. ¿Okay? Mi responsabilidad es hablarle del Evangelio, sí. Es decirle de Cristo, sí. Es mostrarle sus pecados delante de Dios, sí. Pero el arrepentimiento y el perdón es decisión de cada una de las personas que escuchan el Evangelio. Lo que sí, ellos nunca podrán tener la excusa de que cuando estén delante de Dios, ellos digan, pero nadie me habló del Evangelio. Ay, Dios le va a decir, ¿te acuerdas de tu hermano Ricardo que te predicó por 22 años el Evangelio? Y nunca quisiste creer en lo que él te dijo. Entonces,
serán lanzados al lado del fuego. Dios no quiera. Dios no quiera. ¿Okay? Ya te lo pedí. Okay. Entonces, nuestro evangelio no es un evangelio condicionado. Pero cuando una persona llega a los pies de Cristo, cuando una persona se convierte, es verdad, el texto dice hay gozo en los cielos. Amén. Pero también eso es un tiempo para glorificar a Dios. ¿Y cuántos quisieran dar la gloria a Dios por ver a su esposo o a su esposa transformado su vida? Por ver a su hijo o a su hija transformado su vida por el poder del Señor Jesucristo. Y ese debe ser el anhelo en nuestro corazón. Si pues coméis o bebéis o ganáis un alma para Cristo, hacedlo todo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y en todo el proceso de ser instrumentos de salvación en las manos de nuestro Dios, ese debe ser nuestro enfoque. No necesita usted estar llevando una cuenta. Ya voy 5 convertidos. No, ya voy 21 convertidos. No, yo he ganado 57 almas para Cristo en toda mi vida cristiana. Y estamos llevando la cuenta de cuántas personas hemos ganado para Cristo. ¿Okay? Esa no es la idea. Eso no es el enfoque. Un alma para Cristo, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Okay? Porque es un pecador menos en esta tierra. Es un creyente más en los cielos. Un hijo más de nuestro Dios. ¿Okay? Y eso debe ser motivo para que nosotros busquemos dar la gloria a Dios. Hermanos, entonces una vez más repasando la enseñanza de la predicación en esta mañana, recuerde, usted es un instrumento de salvación en las manos. Dios, si Él quisiera, Él hiciera que todos se conviertan de la noche a la mañana en un 5. ¿De acuerdo? O quizás enviaría a sus ángeles para mostrar señales a las personas de su necesidad de salvación. Pero no. 1 Timoteo capítulo 2 versículos 4 y 5 dice que Él desea que todos los hombres sean salvos y que procedan al arrepentimiento, y para eso nos está usando a nosotros, sus hijos, para poder llevar el evangelio de salvación. Haga todo el esfuerzo posible. Haga todo el esfuerzo posible para poder traer un alma a los pies del Señor Jesucristo, como lo hicieron estos 4 hombres que cargaron al paralítico. Dios va a responder ante la fe que usted tiene. Dios va a responder ante la fe que usted tiene en Él, de que puede salvar a tal o cual persona. Y eso que sea el motivo para dar la gloria a Dios. Amén. ¿Sí? Muy bien, vamos a inclinar nuestros rostros, entonces por favor vamos a dirigirnos a Dios en palabras de oración en este tiempo.